muy cerquita, en el número 108, y alguna vez se pasaba y veía aquí gente, pero no sabía de qué se trataba, ¿no? Y venía aquí a encontrarme con esto, pues la verdad que es una muy buena noticia. Y en segundo lugar, pues gracias también tanto a la gente de nosotros, del Ateneo, de la Biblioteca Social de la Adoquín, por acogernos y por hacer posible que la presentación de las memorias de Temblador pues sea una realidad aquí en Cádiz, ¿no? Yo no sé si tú quieres decir algo de presentación o nos metemos ya en jaleo. No, hombre, decir que eso, que aquí se está muy a gusto siempre, ¿no? Esto es como, para mí es como una casa, ¿no? Aquí pues muchos de los compañeros pues son amigos de hace ya muchos años, aquí, Mato, ya ves, pues son vanes, entonces pues son una relación pues ya muy estrecha. Y bueno, pues hablar un poco de deciros que la verdad es que nos sentimos muy contentos por la reedición de este libro, que creemos que merecía pues precisamente la edición que ya iba tocando desde el año 80, no por nada, principalmente porque desde que se editó no se había vuelto a hacer, y es verdad que ese era un libro que ya era muy difícil de encontrar. Por ejemplo, Antonio lo contará, en su caso él lo tenía por fotocopia, y en muchas ocasiones en Arco ha habido gente que ha accedido a él a través de fotocopia y de mano a mano, ¿no? Pero que era importante sacarlo, importante también pues hacerle como una especie de puesta al día, ¿no? Y aprovechar eso pues para reivindicar la figura de Temblador, y no solo de Temblador, sino también pues de toda esa generación pues que al final pues acabó bien con sus días, o bien en las tapias de los cementerios, o bien en la cárcel, o bien en el exilio, ¿no? Entonces, bueno, pues reivindicar un poco esa memoria, ¿no? Bueno, yo estaba pensando que si os parece explicamos cómo ha sido el proceso de publicación de este libro, porque como todo tiene su pequeñita historia detrás. Aunque, como hice el otro día, voy a empezar por mi historia personal. ¿Cómo conozco yo este libro? ¿No? ¿Qué es lo que me impulsa a mí a que después de varios años conociéndolo, hablé con Oñate, con Alfonso y digamos, ¿nos reeditamos el libro? Pues, como bien dije el otro día en una presentación, ahora probablemente muchos de los que estáis aquí hoy asistiendo a la presentación hayáis conocido este libro antes que yo, porque yo lo conocí hace relativamente poco tiempo. Yo estaba cursando, yo hice la licenciatura de Historia aquí en Cádiz y creo que era el segundo o el tercer curso, cuando un día que venía para quedarme aquí en Cádiz para comenzar el lunes, era un domingo, se viene mi tía conmigo que venía al hospital a ver a otra tía mía y me dice, pues yo tengo la fotocopia de un libro. Y yo, ese es el libro del que me habló mi padre. Y dice, ¿cómo se llama? Y dice, de un hombre que se fue de Arco, que escribió un libro y lo contaba todo, lo que pasó en la guerra. Hasta ahí. Y yo siempre había escuchado que en ese libro se mencionaba a mi bisabuelo, que era el padre de mi abuela paterna, que había sido asesinado, porque él era secretario de la CNT de Arco durante la República, y que este hombre llegó en el año 80, publicó un libro con una lista y ahí apareció mi bisabuelo. Y eso era como, ¿no?, los 10 mandamientos. Y que escribió La voz del campesino. Bueno, sí, que ponía que mi abuelo, también mi bisabuelo escribía en La voz del campesino, ¿no? Pues claro, cuando yo me encuentro con esto, leo el libro, ya veréis si tenéis ocasión de leerlo, que Temblador escribe bastante bien. Cuando con esas ganas de saber comienzo a leer el libro, yo hacía poco que había estudiado la guerra civil, porque yo la estudié en segundo bachillerato, en cuarto de la ESO no llegamos a la guerra, quedamos, no sé si por la Revolución Francesa o así, nunca se llega a la guerra civil. O sea, yo no tenía ni idea. Yo sabía que yo tenía un abuelo que le habían matado a la guerra y punto. Y es cuando me encuentro con este libro, la realidad un poco me estalla en la cara, una realidad que le había estallado a muchos jóvenes y a mucha gente en mi pueblo, en Arco, pero en 1980. Porque
Temblador, como contaremos ahora. Temblador era un jornalero que era secretario, fue secretario también de la CNT de Arcos, y él, bueno, le pilla el golpe de Estado el 18 de julio de 1966, le pilla la guerra, le pilla el exilio, y su memoria se la autoedita. Y es un poco de tapadillo, como él lo tenía, ¿no? La CNT entonces no tenía tanta fuerza en Arcos en 1980, y ya pues los grandes sindicatos eran la Comisión y la UGT, y el Partido Socialista y el Partido Comunista, con Lorenzo Perdigón y con Jesús Ruiz. Entonces la CNT como que no tenía tanta relevancia, o no toda la relevancia que había tenido en los años 30, porque en los años 30 había tenido 4.000 afiliados. Sin lugar a dudas era el sindicato hegemónico en Arcos. Entonces, cuando Temblador vuelve a Arcos en 1980 con ese libro, comienza a venderle un poco de tapadillo. Cuando algunos jóvenes libertarios adscritos a la CNT ven este libro, pues lo leen y comienzan a venderlo, ¿no? Y a darle publicidad o propaganda, digamos, para tantas familias que después de 40 años conocían que tenían un familiar, por ejemplo, asesinado, porque Temblador, una de las grandes virtudes de este libro, es que en 1980, yo creo que es la primera memoria que ofrece una lista de una relación de fusilados y de asesinados en el 36, ¿no? Entonces, en 1980, un contexto de apasionamiento político, con todo el tema de las elecciones, la transición, la muerte de Franco anteriormente, etcétera, etcétera, una juventud ávida, despierta, con ganas de conocer y de leer, pues leen este libro. Pero ¿qué pasa? Que con el paso de los años, este libro pues queda en la irrelevancia. La Biblioteca Municipal de Arcos no está este libro, en ninguna de las tres. Y en una hay más de 7.000 libros, en otra hay unos 4.000 y en otra creo que eran unas 3.000. No sé por qué he trabajado en la biblioteca. Esta biblioteca no estaba allí. En las grandes listas de libros de libros de todo tipo de Arcos no aparece este libro. Era un poco un tema, había tenido mucho boom en la época, pero ya estaba totalmente desapercibido. Y una generación como la mía pues, no tenía ni idea de este libro. Y de hecho, ya volviendo al principio, yo conozco este libro porque mi tía un día lo comenta en el coche que veníamos a Cádiz, le pido, déjamelo, dice, yo tengo fotocopia, bueno, me da igual, fotocopia. Y así conocí yo el libro de Temblador. Entonces, para mí personalmente es un orgullo que después de, no sé, esto fue en 2011 o así, 7 o 8 años, pues hayamos conseguido reeditar este libro y ponerlo a disposición de la persona que lo quiera leer, o todas las enseñanzas que nos muestra él mismo. Si quieres, para no hablar yo tanto, Alfonso, cuenta tú el proceso de ejecución ahora. Nada, y deciros que bueno, que este libro, en relación un poco con lo que contaba Antonio, yo creo que este libro, digamos que se fue silenciando a lo largo del tiempo, porque como decimos en el prólogo, este libro es como una especie de canto del cisne. Es decir, durante la transición se nos ha hecho ver, se nos ha contado un relato de la transición, pues como que la transición fue algo modélico y tal. Y que el tema de la memoria histórica pues es algo relativamente reciente, que empieza a finales del siglo XX, año 98, 99 y a partir de ahí. Sin embargo, eso no es cierto. Ya desde que muere Franco hay gente que incluso directamente con un pico y una pala va a una fosa y allí va a excavar, ¿no? Y entonces aparece este libro en ese contexto de gente que quiere saber qué ha ocurrido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este libro se publica en el año 80. En el año 81 se produce el intento de golpe de Estado del 23F. Ya después, en el año 82, se produce la victoria de Felipe González en las elecciones. Y digamos que todo ese proceso de recuperación de ese pasado se va diluyendo, y también por parte de las instituciones también se va favoreciendo, ¿no? Antonio, sin ir más lejos, hace poco le hacía una entrevista a uno de los que había sido concejal
de cementerio en la primera corporación después de la muerte de Franco, concejal del Partido Socialista, decían, que era donde habían fusilado, tenemos certeza de que era donde fusilaban a mucha gente, yo no sabía nada. Y que durante ese mandato se construyó un montón de bloques de nicho encima de donde están las fosas en el cementerio. Algo que hemos podido constatar en el 2016 cuando hicimos unos sondeos arqueológicos en el cementerio. O sea que esto ya está claro, bueno, pues que eso, que es un poco de canto del cine. Entonces, con este libro, pues cuando nosotros decidimos reeditarlo, a mí me lo propone Antonio, y bueno, digo, pues vamos a la tarea. Al principio había mucha gente que estaba interesada en reeditar este libro. Había, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arcos estaba interesado, la Diputación de Cádiz estaba interesada, la Universidad de Cádiz también estaba interesada, pero a nosotros no nos gustaba esa idea. Por coherencia pensábamos en Manuel Temblador. Dudo de que le hubiera gustado que se lo hubiera reeditado una institución como Diputación de Cádiz o como el Ayuntamiento o algo así. Entonces, por coherencia decíamos, bueno, pues lo publicamos nosotros. Pero a la vez, también, por ejemplo, pensábamos decir, vamos a hacer un crowdfunding. ¿Cómo financiamos el libro? Claro. ¿Dónde sacamos pasta para poder sacar este libro o este proyecto adelante? Claro, y teníamos un serio problema. José Camarena también. Empezamos a hacer un crowdfunding, una persona de Arco, compañero, se ofreció a pagar la edición del libro. Yo, por adelantado, yo lo pago y ya después ya os daremos cuenta cuando se... Pero finalmente, Alfonso logra contactar. Un día hablé con Paco Cuevas de la CNT de Jerez. Dice, oye, ¿por qué no se lo proponéis a la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid? Ya lo habíamos hablado con la librería de la Malatesta. Con la Malatesta. Y fue quizás Alfonso con Paco Cuevas Sí. los que contactan con la Fundación Anselmo Lorenzo y quieren, bueno. Presentamos el proyecto y me dijo Paco, pues escríbele a la gente de la FAL porque seguramente van a estar muy interesados porque la FAL edita muchas cosas, obviamente sobre anarquismo, pero de anarquismo andaluz tiene muy poco en su catálogo. Entonces esto seguro que le va a interesar. Entonces le mandamos un proyecto, una cosa parecida a lo que cuando escribimos el libro de Salvoche en su día. Un proyecto y pues les pareció bien y para adelante. Eso, la primera de cambio a mí me sorprendió que sí, lo vamos a reeditar y además vamos a reeditar 500 ejemplares. Yo con la gente que me ha estado hablando tanto me han dicho, podemos hacer unos 150, 200, cuando me dio 500 ejemplares. O sea, y además sin poner ninguna traba, ¿no? Y desde un primer momento. Y finalmente pues se pudo sacar adelante. Las fotos que veis el día de la presentación, de la primera presentación que hemos hecho, que fue en Arco hace como... un mes por ahí. Octubre, creo que sí, fue. en octubre. Y bueno, ahí veis en el centro, justo arriba de la bandera, Ese es Ives Temblador, el hijo de Manuel Temblador. es otro de los pilares que ha hecho posible que este libro salga a la luz, porque aparte de su obvio consentimiento, porque es la obra de su padre y él de momento les pareció genial la idea, nos acogió en Toulouse, en Francia, fuimos a Toulouse, hicimos una entrevista, recogimos toda la información, nos trató genial sin conocernos prácticamente de nada. Y ahí pues también nació, como me ha dicho antes Joaquín conmigo, una bonita amistad, porque desde ese momento hasta ahora pues prácticamente mantenemos el contacto cada semana, ¿no? Ives Temblador estuvo en Arco presentando el libro. Antes lo comentaba aquí con los compañeros, él nace en el año 43, ahora comentaremos la historia. 44, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y él hace teatro, ingeniero jubileta ya en Francia, y es un tío muy expresivo. Entonces realmente la presentación de Arco fue muy emotiva, muy bonita. A mí me hubiese gustado que estuviese aquí en todos lados con nosotros, porque él solo pues es un tesoro y es un libro abierto, ¿no? La reedición, pues como he dicho, la hizo la FAL, y la maquetación y el diseño del libro Enrique López Marín, con la bonita también casualidad de que
Su padre era compañero de Temblador y hizo esta magnífica portada para el libro. ¿Hablamos un poco de Arco? O? Sí. A nosotros nos gustaría, lo que solemos hacer en todas las presentaciones, en este caso creo que la mayoría sois de Cádiz, o de la Bahía de Cádiz, más o menos, y si bien conocéis Arco de la Frontera, un pueblo de la provincia, pues a lo mejor no tenéis claras nociones de cómo estaba ese arco que vivió Temblador en los años 30 que cuenta en su libro. Y vamos a partir de ahí para poder hacer más o menos un guión, un eje cronológico de lo que es la obra de Temblador y explicar lo que hay dentro del contenido. El arco de la frontera de los años 30 en el que vive Temblador lo podemos catalogar como lo que ahora está muy de moda también en la historiografía, como la típica agrociudad. Es decir, un pueblo, en este caso es una ciudad más bien pequeñita, que en 1930 tiene unos 18.000 habitantes, fundamentalmente dedicada a la agricultura y a la ganadería, y aunque parezca un tópico, dividido una sociedad que está dividida entre terratenientes y jornaleros. Y esto yo lo he podido constatar a lo largo de algunos estudios que he estado haciendo, contando por ejemplo el padrón vecinal del año 1917. Yo he contado a qué se dedicaba la gente en el padrón uno por uno en 1917 en Arco y 7 de cada 10 son jornaleros. Después me he ido a los padrones de contribuciones, el IBI de la época, ¿no? Y ahí vemos que la mayoría de la gente que más contribuye, que más pasta tiene en Arco, más inmuebles, más bienes, etcétera, son gente, como se ponía, forasteros de fuera. ¿Eso qué quiere decir? Y además contribuyen por rústica. Eso quiere decir que en Arco había una burguesía agraria asentista que no cultivaba las tierras. Y frente a eso, un gran rebaño, como se suele decir también, de jornaleros, hambrientos, en malas condiciones de vida, y uno de ellos, en este caso, es Manuel Temblador, en los que vive esto en Arco, ¿no? Temblador nace en 1911, una familia, como comentaba Joaquín antes, humilde, con 5 o 6 hermanos. Su padre muere y deja a la madre con todos los críos, la madre con 40 años. Bueno, y él ya lo cuenta ahí, ¿no? Yo lo voy a leer porque me parece algo muy identificativo. Yo nací de padres tan pobres y humildes que apenas pudieron alimentarme de niño, y menos darme escuela. Cuando otros muchachos de mi misma edad habían entrado en escuelas superiores para comenzar los estudios de bachillerato, yo entré entonces en un cortijo de la campiña jerezana para realizar duros trabajos propios de cada época, pero no en relación a los años que tenía. Mis fuerzas no estaban todavía hechas para la rudeza de la profesión agrícola que, sin ser de mi agrado, tuve que aceptar debido a la pobreza en que vivíamos en casa. Mi padre también era jornalero del campo y trabajaba en la temporada que el amo de algún cortijo lo necesitaba. Después lo despedía y quedaba, como él dice, y a esta situación en la que estaba condenado nuestra clase, ¿no? Antes de los años 30, Arco de la Frontera había tenido una tradición, los grandes de protesta, de organización y también de opción de la ideología anarquista. Quizás esto es otro tópico, la mano negra. Y pongo el retrato porque me parece que es bastante significativo de cómo podía ser la ciudad en la época. Otro hito, por ejemplo, cuando el asalto a la ciudad de Jerez, ¿no? En 1892, también participan jornaleros de Arco. Y bueno, es en esta segunda mitad del siglo XIX donde se cuece un poco la organización del movimiento obrero de Arco, con las condiciones de vida que comentaba anteriormente, y es en 1931 cuando la Fraternidad Obrera de Arco, que es el sindicato campesino mayoritario, se adhiere a la CNT, ¿vale? Con la programación de la República. Aquí os pongo un testimonio de Luis Bello, que se dedicó a ver cómo estaba el estado de las escuelas en España, y él pasó no por Arco, pero sí por Bornos, el pueblo de cerca, ¿no? Y él decía, ¿qué hay en Bornos? Decía, pues un señor, 5 arrendatarios, 1.500 jornaleros con sus familias y hasta 7.000 alumnos. Pero este es el esquema de un estado social aceptado ya por ellos como si fuera ley eterna dentro de su filosofía fatalista. Algo que yo creo que realmente no se corresponde con la realidad. Y bueno, el amigo Pepe lo puede decir, porque su familia era de Bornos,
su antepasado grande Borno, no era reivindicativa. Y Borno va a constituir su sociedad y se van a organizar y van a luchar por la mejora de las condiciones de las clases populares, etcétera, etcétera. Por no decir, en 1919 se produce una gran huelga, altercado, y sus familiares son detenidos y metidos en la cárcel, ¿no? ¿Quieres hablar tú algo? O... No, pues cuenta tú un poquito sí, bueno, hasta y ya cuando estallas por Pérez, si quieres comento yo. Vale. Cuando llega la República, en 1931, pues prácticamente este estado es el que se va a mantener el tema de relaciones sociales y prácticamente el esquema también de la propia organización social. ¿Qué pasa? Que con la llegada de la República, igual que en toda España, proliferan la creación de sindicatos en el pueblo. En el verano del 31 se crean 5 o 6 sindicatos, siempre por gremio, los conductores, los carpinteros, los zapateros, los panaderos, los molineros, etcétera, etcétera. Igual con los partidos políticos. Pero os decía antes que era en 1931 cuando la Fraternidad Obrera, que era un sindicato histórico, que venía desde la segunda mitad del siglo XIX, muy influida también por la persona de Rafael Pérez del Álamo, que creo que lo conocéis bien aquí en Cádiz también. Rafael Pérez del Álamo en 1861 es un poco el que organiza en la zona de Loja y Nájar, entre las provincias de Málaga, Granada y Córdoba, un movimiento campesino que llega a aglutinar a miles de jornaleros en 1861. Es conocida como la Revolución del Pan y el Queso y logra poner en jaque al caciquismo de entonces, el espadón de la monarquía, que era de Loja, que era Narváez, ¿no? Bueno, pues Rafael Pérez del Álamo, después de esta revuelta, es condenado a pena de muerte, le perdonan la pena y al cabo de los años, finales del siglo XIX, recala en arco. Y es un poco esto, junto con la tradición anarquista que ya venía desarrollándose en el pueblo, el germen de la Fraternidad Obrera, que es la sociedad que en el año 31 y es la CNT, y de la que va a ser secretario en el 36 Manuel Temblado. Claro, la Segunda República es poliédrica. Nos metamos a hablar de la Segunda República, podemos estar aquí todo el día, ¿no? Pero a grandes rasgos, en cuanto se declara la misma, la Fraternidad Obrera de Arcos comienza la crisis económica, la crisis de los años 30, en un contexto también en el que pues, los patronos están totalmente frente a la República y no van a repartir jornaleros para que se ocupen de las tierras. Frente a esto, pues la CNT de Arcos, Fraternidad Obrera a la cabeza, pues van a hacer una avanzadilla en la defensa de los derechos de la gente de Arcos. Claro, época de lluvia, etcétera, etcétera. Existen pocas alternativas. Normalmente, ¿qué se solía hacer? Pues repartir los jornaleros con los 4 caciques del pueblo para que le dieran trabajo y de esta forma por lo menos que tuvieran que comer. El ayuntamiento también llega a dar socorros, que lo cuenta Temblado de una forma, me parece que bastante llamativa en el libro, como todos los cabezas de familia, si querían que ese día sus hijos comiesen, tenían que subir al ayuntamiento para que le dieran 1 kilo de pan, ponérselo abajo del brazo y bajar hacia la zona donde se vivía, más bien en el extrarradio, a la vista de todos. Y él comenta cómo algunos derechistas locales, como conservadoras, también con mucha guasa, pues decir, no queríais república, pues traéis la república debajo del brazo. Yo creo que realmente no era así, ¿no? Porque no todos querían república o querían república diferente. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de cosas. La CNT de Arcos va a participar, y lo cuenta Temblado en su memoria, en todos los grandes movimientos que se produzcan en España. Enero del 33, cuando Casas Viejas, no solo en Casas Viejas se producen altercados, también en Medina, también en San Lucas, también en Jerez y por supuesto también en Arcos. En Arcos hay tiroteo, lo cuenta Templador, participa, enfrentamientos con la Guardia Civil. Al mes de producirse el levantamiento de enero del 33, todavía hay jornaleros escondidos por miedo a la represalia. La Guardia Civil organiza batidas por los campos para apresar a los jornaleros. Y en esta, bueno, ilegalizan la Fraternidad Obrera, por supuesto disuelven el sindicato, pero los anarquistas locales van a tener su propio grupo de acción y sus grupos parapolíticos, y la clandestinidad van a seguir organizándose y luchando por la mejora de las condiciones de los obreros de Arcos. De hecho, ahí estuvo uno
unos personajes también muy importantes que aparecen ahí por el libro son los hermanos Gutiérrez, que eran los cuñados de Manuel Temblador. Y los hermanos Gutiérrez, pues, es que son héroes de la Segunda Guerra Mundial, eso es un título honorífico en el resto de Europa. Aquí, pues no, son totalmente unos desconocidos, ¿no? Y uno de ellos, no me acuerdo cuál fue, pues debido a esos sucesos, estuvo encarcelado en la cárcel del puerto de Santa María. Y allí pues coincidió con Durruti, que estaba también en la cárcel del puerto. Y de hecho incluso prepararon un motín. Pero precisamente ese motín, pues Durruti fue uno de los que intervino para que se abortara, porque las fuerzas que estaban en torno ahí a la cárcel iban a entrar a saco. Entonces, para evitar la represión que iba a haber y no había las fuerzas eran muy desiguales, pues entonces pues se decidió que ahí no se intervino. Entonces, bueno, ahora hablaremos un poco más de los hermanos Gutiérrez, que van a jugar un papel importante pues también en toda esta historia. Son protagonistas. Son protagonistas de hecho, una de las hermanas Gutiérrez fue la compañera de Manuel Temblador y es la madre de Ives Temblador. Aquí os ponía algunos datos de la situación social de Arco. Yo creo que ya con lo que hemos dicho va suficiente, pero las cosas hay que demostrarlas, siempre es lo mismo, ¿no? 83 propietarios reúnen el 79% de la riqueza, decía Pascual Carrión en su libro Latifundios en España. Esto es lo que os comentaba antes, los mayores contribuyentes, viendo quién contribuye más y por qué y de dónde son, ¿no? Obviamente aquí hay una endogamia típica de los Borges Oliva, los grandes apellidos locales como los Cuevas, Pedro Armero Majón, conde de Bustillo, alcalde de Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera, los Martel Vidal, los Guardiola, que tienen unas grandes propiedades por la zona de Gébula, los Ruiz Ortiz, que a la vez están enlazados con los Borges Oliva, y los Velázquez Gastelo. Esto era un poco para demostrar de algún modo lo que estábamos comentando, ¿no? Bueno, y aquí, ¿no? De los 96 primeros contribuyentes, nada más que 37 son vecinos, el resto son de fuera. Y esta gente, ¿qué van a hacer? Pues cuando cultiven las tierras, pues si son de Jerez, le van a dar trabajo a la gente de confianza suya, que son de Jerez, no son de Arco. Esto va a condenar a los jornaleros de Arco a la miseria absoluta, ¿no? Lo que siempre se dice. Esto es un poco lo que hemos hablado. La foto de la llegada de la República en Arco. Y ahí si veis, ahí en el centro aparece una foto, esa figura es Rafael Pérez del Álamo. Rafael Pérez del Álamo, como ha comentado Antonio, pues es una figura muy importante dentro del movimiento obrero arcense, puesto que él fue el fundador de Fraternidad Obrera. De hecho, en el cementerio de Arco, la tumba de Rafael Pérez del Álamo está allí puesta a perpetuidad. Y es porque los trabajadores arcenses, incluso el ayuntamiento, pues reconoció pues el importante papel que había jugado dentro del movimiento obrero en Arco. Y aparece en esta foto, que sabemos que es probablemente, hemos dicho muchas veces que es del 14 de abril del 31, el día de la proclamación, pero el 15, pero puede ser también del 1 de mayo del 31. Ahí aparece la foto de Rafael Pérez del Álamo, y es que en muchos comercios en Arco hasta el año 36 había una foto puesta. Tú entrabas, por ejemplo, en un bar, pues estaba la foto puesta de Rafael Pérez del Álamo. Tú entrabas en un comercio, estaba la foto puesta de Rafael Pérez del Álamo, porque era como un reconocimiento que se le tenía por el importante papel que había jugado en elevar la dignidad de los trabajadores allí en el pueblo. Y bueno, pues aquí vemos un poco pues los sellos, la cartilla de la Fraternidad Obrera, y bueno, la Fraternidad Obrera era la organización más importante de Arcos, tenía 4.000 miembros, ¿no? 4.000 afiliados en el año 33. Para que os hagáis una idea, el Partido Radical Socialista, que era un poco el más fuerte allí, tenía unos 500, el PSOE unos 200 y el Partido Radical unos 240 50. No sé, por una estadística del archivo, ¿no? Y la CNE 3.800 afiliados e incluso llega a los 4.000. Algunos me diréis, hombre, es que
para trabajar había que estar sindicado. Claro, y era verdad. Pero, por ejemplo, la UGT no tenía representación en Arco. Y era un sindicato que en esa época sí era muy potente y había representantes socialistas también muy potentes. De hecho, cuando se produzca el golpe de Estado, que eso ya lo comenta Temblado en sus memorias, pues una de las primeras medidas que toman los golpistas es quemar la biblioteca de la Fraternidad Obrera. Además, aquí hay una cosa también interesante, que es que toda esta lucha pasaba de generación. Esa memoria intergeneracional Se mantenía porque, por ejemplo, Manuel Temblador, como bien ha dicho Antonio, fue secretario, pues cuenta en sus memorias cómo pues, allí había uno de los miembros de la asociación más activos, que no se perdía en ninguna reunión, era un hombre que tenía ya pues como 90 y tantos años. Y había visto en vivo y en directo toda la represión de la mano negra y tal. Y cuenta cómo allí estaba también al lado suya su nieto. O sea que esa tradición de lucha pues, se seguía manteniendo y pasaba de padres a hijos. ¿Qué ocurre? Llega el año 36 y ahí se produce una cesura, ¿no? Ahí se corta por los años. Con un golpe de Estado, que como sabéis es el 18 de julio del 36, el ejército desembarca en Algeciras de aquí, se van hacia la zona de la campiña, Jerez, la sierra y comienzan a tomarlo todo. En Arco lo toman de momento, en Arco no hay resistencia alguna. La CNT sí tenía mucha fuerza, lo que nos preguntaban en Madrid, pero si la CNT tenía tanta fuerza, ¿por qué no hace frente a los golpistas como hicieron en Madrid? Pues por varias razones. Primero porque, Temblador lo dice en su propia memoria, la CNT o los grandes dirigentes de la CNT arcense estaban detenidos desde el 33. El sindicato clausurado. Existía cierta desorganización, entre comillas. También porque cuando se produce el llamamiento del gobernador civil para que desde los pueblos de Cádiz vengan a la capital para tomar la ciudad y tomar Jerez para que el golpe no triunfe como pasa en Madrid o en Barcelona, pues en Arco esto queda en nada. Los jornaleros, la gente de la CNT más sindical y los destacados políticos se van a algunos bares, intentan acordar hacer algo, y lo único que sabemos, que la resistencia que muestran algunos, que son muy pocos, son 3, 4, se ven pequeños grupos de acción, cortan y talan árboles en la carretera Arco-Jerez, Arco-Paterna y Arco-Ronda, para intentar retrasar la llegada de la columna Mora-Figueroa, que es la que viene desde Jerez. Y una vez que llegan a Arco, es el puesto de la Guardia Civil el que, como en tantos pueblos de la provincia, el que se ahiera al golpe. Se ahiera al golpe, se dividen en 4 grupos, uno está en la cárcel, otro va al ayuntamiento, otro da un paseo por el pueblo y otro pues se queda también de guardia. Y así toma Arco, una ciudad con 3.800 afiliados a la CNT, con socialistas, con anarquistas sobre todo, y uno de los que va a caer prontamente, apresado, y hoy está aquí sus familiares, Conchi, es este hombre que veis aquí, Manuel García Sayudo, que era el líder del PSOE, fue teniente alcalde del Frente Popular, y es también apresado, detenido. Él estaba escondido, entre comillas, porque estaba malo en un convento, lo sacan y lo asesinan. Lo llevan a la cárcel y después lo asesinan, ¿no? Y por eso también pues, quería ponerlo su foto hoy aquí. Esto es una prueba más de... hemos ido hablando de forma improvisada y no hemos seguido el PowerPoint, ¿no? Esto es un ejemplo más de los panfletos y de las hojas informativas que lanzaba la CNT. Este hombre que aparece es mi bisabuelo. Este hombre que aparece ahí. Y el padre de mi abuela. De cuando hizo el servicio militar, en los años 20. Y esto es como cuenta Temblador de cómo él vivió el golpe en Arco, ¿no? Porque es que Temblador, cuando se da el golpe, Temblador se encuentra enfermo. Él lo cuenta en la memoria, tiene una pleuresía, una enfermedad en el pulmón que le hace guardar cama. Entonces él está escondido, pero le dan el aviso de que tiene que irse. Entonces
él hace una cosa curiosa, y él lo cuenta así, que es que él abandona Arcos a comienzos de septiembre del año 36 y decide abandonarlo no por la noche, sino a plena luz del día, a las 4 o las 5 de la tarde, que ustedes sabéis perfectamente, a las 4 o las 5 de la tarde en verano es cuando no hay nadie en la calle. Y entonces, vamos, y más en aquella época, total, pues no hay aire ni nada, la gente en su casa. Total, pues él cuenta que cuando sale se encuentra con un conocido derechista del pueblo. El hombre lo mira, se cruzan y entonces él ya sale de Arcos y había quedado por la zona de la Junta de los Ríos, por ahí, precisamente con los hermanos Gutiérrez, que eran compañeros suyos. Los hermanos Gutiérrez ya habían conseguido huir hacia la zona de Ronda y tal, pero habían vuelto porque sus hermanas pues temían por ellas, ¿vale? Porque en concreto una de ellas, Ana Gutiérrez, que luego va a ser la compañera de Manuel Temblador, pues había sido la abanderada del 1 de mayo en el año 36. Es decir, había llevado la bandera y era pues miembro de las Juventudes Libertarias en Arcos, ¿no? Entonces, bueno, pues habían venido a recogerlas para llevárselas porque pues estaban cantados de que podía ocurrirles como le ocurrió a otras mujeres efectivamente en Arcos, y no solo en Arcos, en otros sitios, sino que las raparan, las pasearan por el pueblo, etc. Entonces, bueno, pues Manuel Temblador, pues con los hermanos Gutiérrez, huye hacia Ronda. Ronda también va a caer. Cuando cae, va hacia Málaga. Esta foto es de esa época, Ronda en Málaga. 37. Sí. Y Manuel Temblador, una de las escenas más vívidas de estas memorias es precisamente cuando cuenta todo el tema de la desbandada, porque él va a sufrir en primera persona todo el tema de la carretera de Málaga y tal, cuando pues, la población es víctima de los bombardeos del ejército sublevado, ¿no? Y entonces pues huye hasta Almería, de Almería bueno hasta Valencia, Barcelona, y bueno, pues esa es un poco la historia. Él va a estar en todo momento, va a sufrir esa afección pulmonar y hasta que llega a Barcelona, y es allí en Barcelona cuando es operado, ¿no? Y los hermanos Gutiérrez van a participar en lo que va a ser la 149 Brigada Mixta, que era conocida como, dentro de lo que era el Ejército Popular, que era conocida como la Brigada de la Pana, y estaba formada mayoritariamente por anarquistas. Es un tema a estudiar porque después de hacer todo esto pues vemos que se abren muchísimos cauces que no se han transitado y que muchas lagunas y que están pendientes de estudiar. Por ejemplo, pues esta brigada de La Pana, en la que participaron muchos anarquistas y participaron muchos arcenses, no solo los hermanos Gutiérrez. Entonces, bueno, pues se llamaba Brigada de La Pana porque llevaban pantalones de pana, por eso se llama así, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando cae Barcelona en enero del 39, pues ya pues cruzan la frontera. Manuel Temblador no solo escribió estas memorias, él escribió siempre. Él escribió mientras estuvo en Barcelona durante la Guerra Civil, escribió en la novela Ideal de Federico Urales, y escribió una novela. Y después, pues, ya en su etapa en el exilio, pues, en la Enciclopedia del Anarquismo Español de Íñiguez, pues, cuenta que desde el año 47 hay testimonio de que Manuel Temblador escribía en la prensa libertaria, y escribió en la prensa libertaria hasta el final de sus días, porque tenemos artículos de Temblador de los años 90 y Manuel Temblador murió en el año 94. O sea que
fue una persona pues muy activa en lo que era la instrucción, la educación y tal, ¿no? Porque él siempre estuvo muy interesado en ese aspecto, en el aspecto de la cultura, ¿no? Le interesó siempre mucho, nos lo contaba así su hijo Iber, ¿no? Y bueno. Bueno, Templador también, yo creo que una de las virtudes que tiene esta memoria, o las memorias que él hace, es que él forma parte de una generación que va a vivir probablemente todos los sucesos más trágicos del siglo XX. Lo que hemos comentado, la hambruna, de la guerra, la represión, el exilio. Bueno, y él, pues, está en la cartera de Málaga, en BKE Ronda, BKE Almería, está en Valencia, está en el Madrid sitiado, está en la Barcelona del 37 de mayo en los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas. Bueno, forma el tema de la guerrilla que comentaba antes Alfonso, del Ejército Popular. Él es el encargado de ir, ya si os leí el libro, de ir comprando el habituallamiento para el Ejército Popular. Y al final cruza la frontera en febrero, todavía no ha acabado la guerra, en febrero del 39. Y va a sufrir sus propias carnes la situación en los campos de concentración franceses, que estaban ahí en mitad de la playa, ¿no? Y allí pues... Saint-Cyprien, Barcarès, Resurmer, etcétera, etcétera. De hecho hay una foto de un periódico que sacaban en uno de estos campos de concentración que se llama La Eterna Lenteja y que era un periódico que hacían a mano la gente que estaba ahí. Y bueno, se llamaba La Eterna Lenteja porque en la zona republicana durante la guerra lo que se comía básicamente eran lentejas, ¿no? Entonces se llamaba La Eterna Lenteja. Y bueno, luego durante siguiendo al hilo de lo que estaba contando Antonio, durante su exilio en Francia, por lo menos esos los primeros años, pues va a sufrir en sus carnes él y su familia, pues todo lo que va a ser el yugo nazi, ¿no? La invasión de la ocupación nazi y tal, ¿no? O sea que es una vida muy... Este niño que veis en la foto es Ives Templador, que es el señor que os decía antes que estaba arriba de la bandera. El hombre es Manuel Templador y su compañera Ana Gutiérrez, la hermana, la banderada del 1 de mayo del 36, ¿no? En el año 44 nace, fruto de su amor, nace Ives Exilio Templador Gutiérrez, le pusieron que exilio de... Que fue apátrida hasta los 14 años. Fue apátrida hasta los 14 años, porque sabéis que se le preguntó a Franco que qué hacía con los españoles y él apátrida. Ives, por ejemplo, lo consiguió la nacionalidad francesa, o sea, que tuvo 14 años porque tenía que entrar a estudiar en el instituto, en el liceo o algo así. Y Ives siempre cuenta una historia que es muy bonita, muy graciosa también a la vez, porque él dice que cuando él nace, estaba recién nacido, a los 2-3 días siguientes, estaban en un pueblo de Francia que era perdón la pronunciación, sobre todo aquí, Saint-Bonnet-d'Escoir, ¿no? Saint-Bonnet-d'Escoir. Pues esto es un pequeñito pueblo de Francia que los nazis lo tenían ocupado, y cuando ellos van ya retirándose hacia el territorio plenamente alemán, pues comienzan típico a quemar el pueblo, etcétera, etcétera. Y dice que en la casa donde él estaba recién nacido, con su madre recién parida apenas unos días, y una ayudante que con ella, y entra un alto militar nazi, como el que mandaba en toda la tropa de los nazis, y entra directamente, se va para Ives, lo coge, y claro, las mujeres pues se asustaron, dice que, ¿cómo decían? Caput, ¿no? Mientras tanto, Templador estaba escondido en el piso de arriba, mirando, con el miedo de no salir porque lo iban a matar, pero a la vez un nazi tenía en sus propias manos a su hijo, ¿no? Su hijo recién nacido, y a Ana. Bueno, pues este nazi dijo que no pasaba nada, que él tenía también un hijo en Alemania y que por eso había cogido al niño y que se acordaba de su propio hijo. Finalmente los nazis abandonan el pueblo
Y esta, como dice Ives, es una pequeñita historia de la grande, y él dice, yo estuve en la rodilla de un alto nazi en Francia. Y historias como esta fue las que nos contó en la presentación en Arco, y la verdad que fue Pero muy muy divertido. emotivo. El exilio. El exilio, bueno, Manuel Temblador, como hemos comentado, pues tuvo un papel muy importante, muy activo durante el exilio. Iben nos contaba que cuando él fue a estudiar, porque había una colonia de arcenses exiliados en Isó, que es un pueblo cerca de Grenoble. Y cuenta Iben que cuando fue a Toulouse a estudiar, pues su padre con quien le puso en contacto fue con Federica Montseny, o sea que tenían una relación bastante activa. Y Manuel Temblador, uno de sus grandes amigos en el exilio, era otro arcense que era Gabriel Neira Espejo. Gabriel Neira Espejo, que era carpintero de la CNT arcense y que fue pues el único superviviente arcense en el campo de concentración de Mauthausen. Entonces, pues tenía mucha amistad. Manuel Temblador, durante ya su época en Francia, se dedicó a ser peluquero. Peluquero, y allí en su casa, pues iba cortando el pelo a la gente, hasta el cura del pueblo se lo cortaba. Y nos decía Ives que él recordaba a su padre todas las noches con la maquinita. Siempre escribiendo. Y escribiendo artículos. De hecho, en el libro, no lo hemos contado así porque... en el libro tiene, digamos, 4 partes, ¿no? Una primera parte es un prólogo que escribimos Antonio y yo, bueno, en el que hacemos un poquito, pues, el porqué de ese libro. Una segunda parte en el que, bueno, pues son las memorias de Manuel Temblador en sí. Y después hay una tercera parte que es una selección de artículos que escribió Manuel Temblador. Y bueno, pues Ives Temblador, cuando le pedimos artículos de su padre, nos dio artículos sobre todo de los años 70 al 90. Entre los años 70, 80, 90. Y nos pareció muy interesante porque es el reflejo de una época, la época sobre todo de la transición. Esos artículos ponen mucha sombra al relato idílico que nos han contado de la transición. Y uno de los relatos que siempre contamos en las presentaciones, uno de los artículos, perdón, que siempre contamos, es el caso del pintor libertario Manuel Arias, que Temblador cuenta aquí en uno de los artículos que hemos seleccionado, ¿no? En ese artículo cuenta un hecho que pasó en Arco. En Arco, en el año 80, durante la Feria de San Miguel, en septiembre, siempre había una exposición de artistas locales. Manuel Arias, pues hoy es un taller de escultura allí en Arco, y en aquella época pues pintaba. Ella había hecho un cuadro en el que se veía la policía como torturando a un chaval con la peña de Arco ahí al fondo y tal. Mujeres llorando. Las mujeres llorando. Unas cadenas que salían desde... Era la peña de Arco, 2 guardias civiles, 2 detenidos, una cadena, al puente de Arco y detrás 2 mujeres con el velo llorando. Entonces, bueno, pues, cuando sucede eso, se expone el cuadro, se expone y se presenta a la Policía Nacional, ¿no? Fue la Policía Nacional. Entonces había Policía Nacional, ya no hay, algo no hemos librado. Total, y había allí Policía Nacional y entonces, bueno, pues cogen el cuadro y se lo llevan. Y preguntan por Manuel Arias no está en esos momentos. Entonces, Manuel Arias, cuando llega al pueblo, llega a su casa, su mujer dice, mira, te está buscando la policía, el hombre va a comisaría, y lo primero que le dicen, mire, soy Manuel Arias, vengo por el tema de... Y le dicen, ¿tú eres del Cuadritos? Sí, y lo primero que recibe es una hostia, y ya 14 tíos, un poco de tíos pegándole. Entonces lo sacaron... Año 80. Estamos hablando de... Lo sacan y el hombre se creía que iba. Llevan a
juzgado, ¿no? Se lo llevan al juzgado. Yo he tenido la suerte de entrevistar a Manuel Arias y bueno, él me lo contaba, ¿no? Él me decía, yo entro, tú eres el del cuadrito, automáticamente serían 14 tíos que era la plantilla que había conmigo. O sea, yo veía que me pegaba. O sea, yo entonces ni vivía en Arco, yo estaba afiliado a la CNT, pero vivía en Alicante porque estaba trabajando en Alicante, años 80, de ahí que años de exilio y de migración, no exilio o exilio. Y él vuelve a Arco, va a presentarse cuadro. Como contó Alfonso, lo pillan, van a su casa, se presentan, le pegan, lo montan en un camión y él dice que cuando él sale de estar detenido, él va a montarse, como hay algunos compañeros que ya están organizados. Oye, que está Manolo, que lo han detenido por el cuadro, ¿no? Y comienzan a organizarse. Y a él lo montan en un camión. Y él, cuando lo montan en el camión, me contaba que siempre tenía en la memoria el relato que le había contado su madre. Es decir, le dimos un rodeo al pueblo, porque sabéis que la fisionomía de Arco, el casco antiguo se atraviesa en un sentido solamente. Y entonces dice, tenemos que dar un rodeo. Cuando dimos un rodeo por el retiro, dice, yo creía que me iban a fusilar, porque la carretera vos no era donde fusilaban y yo pensaba que me iban a fusilar. Finalmente lo llevan a un juzgado y cuando llega a un juzgado, otra vez hay allí un grupo de gente, de compañeros organizados, que ya ves como eso quizás hemos perdido, como eran los años 80 de organización, de compañeros peleando porque soltaran a Manuel Temblador, a Manuel Arias, ¿no? por haber pintado el cuadro. El cuadro está desaparecido a día de hoy, no sabe dónde está. Manuel Temblador llegó a verlo. Creo que Pedro Sevilla, el poeta de Arco también, porque estaba ya trabajando y es un poco el que media con el juez y logran que pueda salir, pero este asunto trae cola. Trae cola porque el caso llega al juzgado de Cádiz, lo que le manda a Madrid. Que se mete por la Audiencia Nacional y tal. Audiencia Nacional por pintar un cuadro en los años 80. Que el cuadro, pues lo que hacía era simbolizaba o representaba la represión a la que había estado sometida la CNT hasta el momento. Entonces, bueno, por eso estos artículos son muy ilustrativos. Este es muy bonito, el de nuestra, no voy a decir bonito ese hoy, nuestra centenaria, porque ahí un hecho que sucede cuando están en el exilio, es que cuando hay un grupo de Arcos, de estas personas que no hemos comentado, más o menos estará un grupo de gente de Arco, el niño es Iber, la corbata es José Gutiérrez, el que está con las manos hacia adelante es Antonio, el que está detrás Bienvenido Manzano, también de la CNT, Temblador, el que está con el brazo apoyado ahí como en un árbol o en un poste, y el de los brazos cruzados del Delfín Lozano, que era socialista, era cuñado también de los Gutiérrez. Y ese más o menos constituye a grandes rasgos una pequeña colonia de gente de Arco en Francia. Los Gutiérrez, cuando están ya en el año 95, lo veréis, las hermanas Gutiérrez, todavía una vive hoy, Luisa vive. Tiene más de 100 años. Y en este artículo, que es a lo que iba, nuestra centenaria, ahí comenta cómo en el exilio este grupo de personas, por cierto, se reunían, eso no lo hemos contado, pero que se reunían todos los domingos haciendo asamblea de la CNT y seguían sindicalizados y organizados continuamente, ¿no? Participando en actos, etcétera, etcétera. Y ahí, en este artículo comenta cómo en un momento determinado están reunidos en Francia e intentan hacer un ejercicio de memoria de la gente que habían asesinado en Arco, en concreto de cómo se llamaba el alcalde. Es decir, hace 40 años, ¿cómo se llamaba el alcalde que asesinaron? Y no se acordaban. Que es la madre de los Gutiérrez, que hasta los años 50 o 60 había vivido en Arcos, pero también se exilia con los hijos a Francia, se va a Francia, con el resto, tenía 4 hijos en Francia y uno en Arcos, que se fue a Francia a vivir, y fue ella la que se acordó, decía, se llamaba Alfonso Royal y lo llamaban el Arroyadito. Eso es un poco cómo se sigue manteniendo la memoria en el exilio y por este grupo de gente. Contraposición a ese oficial tácito, acuerdo tácito, como queramos llamarlo, a ese pacto del olvido que fue la transición. Y nos cuenta también pues que en gran parte pues la Andalucía que pudo ser, y porque nos habla por ejemplo de huelga en las bodegas de Jerez, de cómo, y en muchos casos es profético, porque habla por ejemplo de comisiones obreras y del sindicalismo y ya está diciendo lo que va a pasar.
esta gente al final pues van a acabar como van a acabar. Y efectivamente pues ha ocurrido así, ¿no? Entonces habla del tema de las bodegas de Jerez. Habla, por ejemplo, también reivindica pues figuras pues, como Fermín Salvochea, como no me sale el nombre Bernabé López Calle. de López Calle. Bernabé López Calle, un guardia civil que era a la vez anarquista y que a la vez es maqui y lo asesina en Medina Sidonia, ¿no? Hace poco se hizo junto con él. Se hicieron unos sondeos de localización para localizar sus restos, pero no dieron resultados en el cementerio de Medina, hace 2016 creo que fue. Entonces cuenta todas esas historias y bueno, pues muestra que hace análisis, por ejemplo, de cómo está el campo andaluz. Entonces, bueno, es un enfoque que se ha perdido o han pretendido enterrarlo, ¿no? No digo que se haya perdido, sino que han pretendido enterrarlo, como que aquí no ha pasado nada. Por ejemplo, el otro día cuando estábamos hablando, bueno, Antonio me lo estaba contando, ¿no? Del caso de este hombre que estaba entrevistando, este dirigente socialista, pues este dirigente socialista no sabía quién era Manuel García Sañudo, que había sido el dirigente del socialismo arcense hasta la guerra civil. No sabía, decía no saber nada sobre el caso del Pinto de Manuel Arias, hombre, cuando él era concejal. Y ya como hemos comentado, no sabía nada del tema del cementerio, ¿no? Era contar pues lo maravilloso y lo bonita que fue la transición, ¿no? Entonces, bueno, pues también por eso pues estos artículos creemos que son muy ilustrativos de ese. Yo ya para ir cerrando, bueno, sí, nosotros lo liamos, si queréis decir algo, pues decirlo, preguntar o lo que queráis. Voy a comentar en dos líneas cómo acaba la memoria Temblador, ¿no? Que creo que ya para cerrar. Primero lo acaba relatando en esa división que hay en el exilio entre CNT, CGT, etcétera, etcétera, ¿no? Y él, por ejemplo, él se da de baja de la CNT, pues regresa uno de los artículos, ¿no? que le he explicado tú, de la CNT eres tú. Sí. Bueno, que en uno de los artículos no es CNT-CGT, esa división surge posterior, pero realmente es el debate que siempre hubo un poco dentro de CNT. A ver, pues vamos hacia la revolución o vamos a hacer un sindicalismo más cortoplacista, defensa de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, siempre estuvo ese debate y él, bueno, pues habla un poco de eso también en sus artículos y en la parte final, pues él habla también de eso porque él fue uno de los que estuvo metido en una de esas excisiones. Pero al final, él también vuelve a cambiar al final a CNT. De hecho, él cuando él vuelve a Arcos, pero vuelve y sigue viviendo en Francia. Él vuelve en el año 76. Viene por primera vez desde que se fue, desde el año 36. O sea que se habían pegado 40 años sin volver. Y cuando vuelve, realiza algunos mítines de CNT. De hecho, cuando presentamos el libro en Jerez, se me acercó un compañero de CNT contándome, un compañero de San Lucas, contándome que le había estado un mitin de Manuel Temblador. ¿Vale? Y contándome cómo, dando el mitin, al fondo estaba la Guardia Civil allí como presente, como diciendo a ver qué pasa aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, también un poco sobre todo cuando en relación con los artículos y tal, pues a mí también me da un poco, lo digo sinceramente, me da un poco de pena porque veo que en este caso mi pueblo pues fue un pueblo muy combativo, no solo en los años 30, no solo en el primer tercio del siglo XX, sino también incluso en los años de la transición. Hoy Vox es la segunda fuerza política allí, ¿vale? Es que eso también dice mucho. Bueno, yo creo que ya hemos dicho todo. Bueno, podemos aquí decir, yo iba a comentar también, ¿no?, del patrimonio del sindicato. El patrimonio también, él habla del patrimonio del sindicato, porque la sede de la Fraternidad Obrera, pues la convirtieron en viviendas sociales y entonces el patrimonio, pues
No Claro, fue en el café de 36, cuento. cuando dan el golpe de Estado, pues obviamente le quitan la sede prohíben los partidos políticos, la sede se la queda a Falange y los sindicatos, la sede se la queda a Falange y se la sigue quedando hasta el año 75 y después pasa a propiedad municipal y hacen casa y más tarde y se la dan a gente necesitada. Bueno, la gente sigue reclamando ese patrimonio sindical que era suyo, Claro. se lo habían expropiado en el año 36, ¿no? Y todavía en el año 86-87, y es un artículo de los que añadimos en el libro, siguen reclamando. Eso. De esto sí se acordaba el concejal. Y decía además que Tenía razón. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna o queréis cosa comentar algo, lo que comentar. queráis. Una pregunta que quería hacer respecto. Mencionaste antes la columna Mora Figueroa, Sí. refiriendo, si no me equivoco, a los golpistas, ¿no? Ujú. ¿Ese nombre está en relación con el Mora Figueroa de antes? Sí, Sí. claro, claro. De hecho, Paul Preston en su libro cuenta, en el Holocausto Español, cuenta que la columna Mora Figueroa de Jerez se va automáticamente para Arco porque la familia de los Mora Figueroa son los dueños del castillo. Y van a asegurar sus posesiones. Eso es lo que dice Paul Preston. Pues nada, felicitarlos a los dos por el trabajo tan importante que yo creo que recuperar la biografía de este hombre, que es un ejemplo de tantos otros, ¿no? Que tuvieron que luchar tanto aquí en los años que fue posible, intentar cambiar las cosas, que como se está viendo actualmente es tan complicado cambiar las cosas. Pues la verdad que es una tarea que considero fundamental, ¿no? Porque aparte de lo que es seguir trabajando por recuperar la memoria histórica, el aspecto educativo y divulgativo es fundamental, ¿no? Y el hecho de que este libro pueda, como tú dices, ¿no? Que no estaba en ninguna biblioteca de Arco, pueda estar presentado en la biblioteca no solamente de Arco, sino de todas las bibliotecas municipales de la provincia de Cádiz, ¿no? Y la biblioteca universitaria y la biblioteca de los institutos también. El otro día puse en la facultad, lo sugerí, digo, se compra, y coño, el libro de la facultad, ¿eh? Compro un libro. Me lo denegaron. Dice que no tenían presupuesto, yo que se lo puse. Lo tenía que pedir un catedrático para que lo compre. Yo me he quedado con la duda que había hablado de los hermanos Gutiérrez, refiriendo a los héroes de la guerra mundial, pero no habéis contado la historia. Bueno, pues hay algunas historias, por ejemplo, que nos contaba Ives. Por ejemplo, nos contaba que los hermanos Gutiérrez pues se cruzaron, estaban internos estaban prisioneros y entonces los iba escoltando un guardia alemán o no sé si alguien de las SS o algo así. Entonces iba uno aquí, otro aquí y los hermanos en medio. Y contaba que al cruzar por una esquina quedaba un momento que quedaba un ángulo muerto que permitía que los dos se pudieran escapar. Entonces salieron por patas. Se consiguieron meter en un tren y en ese tren, como todavía llevaban los capotes del ejército republicano, los usaban y entonces y no tenían nada, es que no tenían nada, entonces se pusieron eso, se lo pusieron así y entonces consiguieron pasar de tapadillo frente a todo el ejército allí alemán y estuvieron allí y entonces también actuaron, por lo que había contado en la resistencia, hacían de correo, bueno, una vida que también sería digna de estudio, ¿no? De contar, sí, de tener su propio libro, ¿sabes? Es que luego hay tantas historias ahí. La intrahistoria del La intrahistoria, y se van a quedar tantas historias que sin contar. Además que el otro día cuando lo presentamos en Arco, lo presentamos ahí con Ives, y también lo presentamos con otro hijo de exiliado, Michel Naranjo, el cual ha traducido al francés una obrita de teatro que escribió Manuel Temblador, una obrita de teatro feminista que se llama Rosita la heroína. Y entonces pues Michel Naranjo, su padre, también de la CNT en Ronda, era amigo de Manuel Temblador.
Total, y la reflexión que hacía luego con uno de la gente que había estado viendo las charlas, dice, es que esto dentro de 10 años ya nadie, es que se ha perdido esa historia en primera persona y ya nadie se va a acordar. También Ives cuenta cómo él vivió, como su padre y su propia casa era una parada de la gente que venían desde España, se implanta la dictadura, gente que se escapa de España y Sicilia, y cómo su casa acogen a la gente, compañeros que vienen desde España, y es lugar del punto de encuentro. Sí, y después. De hecho, por ejemplo, él mantuvo, nos lo contaba Ives también, mantuvo relación con Kiko Sabater. Y Kiko Sabater que decía, bueno, voy a ir a matar a Franco. Y decía, y Manuel Temblado, chiquillo, pero vamos a ver. No pensaba. No, voy a ir a matar a Franco. Nos lo contaba así. Ives es que es muy gracioso, es muy, ¿verdad? Tiene mucha. Entonces, esas historias, es verdad que hay muchas historias que se te abren, lo que he comentado un poco al principio de la charla, se te abren esas historias, pero son tantas. No sé si queréis comentar alguna cosa. Bueno, pues ahí tenéis los libros, pues si alguien se anima a comprarlos. Y muchas gracias. A vosotros. Decía Joaquín con razón que ahí tenéis los libros por si queréis adquirirlo, que supongo y espero que caiga alguno, ¿no? Para que os lo paséis a vuestros nietos y no tengáis que hacer fotocopias. Y luego también comentaron que, como habéis visto cuando habéis entrado, ahí tenemos una biblioteca, que también podéis pillar libros de la biblioteca, ¿vale? Esto es una biblioteca social que tenemos montada aquí en La Peña y que tiene, bueno, pues básicamente temas de memoria histórica, de anarquismo, de marxismo, de feminismo, mujeres en general, novela social, cómic social, ese tipo de cosas. Y este libro estaba y yo por ejemplo no lo sabía. Y podéis venir a cogerlo en préstamo, los libritos y eso cuando queráis, ¿vale? Bueno, cuando queráis no, cuando abrimos. Es los martes de 6:30 a 8:30. Sí. Los martes de 6:30 a 8:30 y luego siempre que tenemos algún acto. Que eso, claro. ¿Y cómo sabemos? ¿Tenéis una página de Facebook? Ahí está, la ¿Cómo página se llama? Biblioteca Social El Adoquín. El Adoquín. Claro, porque esto es la peña de los adoquines, entonces Claro. Biblioteca Social El Adoquín. Y Y un tenemos un blog blog que así se llama igual, pues, Biblioteca Social El Adoquín. Sí. Vale. Bueno, el precio del libro, 14 euros. aquí está Y además, bueno, Ahora se pone además tenéis que colaborar que el 30% lo vamos a ver aquí.